Hola estimadas y estimados estudiantes, estamos ya en un nuevo video de lo que es el tema de factorización, un tema sumamente importante del álgebra para primero medio en adelante. Entonces vamos ahora a ver el caso número 4 de lo que se denomina factorización de un trinomio. ¿Ya? Recuerden que un trinomio es una expresión algebraica que posee tres términos. Entonces el caso número 1, el 4.1, van a ser expresiones de la forma x cuadrado más bx más c. Ya, características de esta forma. Es que fíjense que el x cuadrado está acompañado de un invisible 1 que está multiplicando a ese x cuadrado. Por eso es que no se coloca, porque se supone que toda expresión está multiplicada por 1. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características que justamente toca esta expresión de esta forma, que el que acompaña al x cuadrado es un 1. ¿Ya? Y el b y el c pueden ser cualquier valor, puede ser una fracción, un decimal, un número entero, lo que sea. ¿Ya? Para eso vamos a primero a hacer esta tabla para recordar algunas cosas de lo que son los productos notables, lo que vimos con anterioridad, que son, en este caso, el producto notable de un binomio con término en común. ¿Sí? Cuando uno multiplicaba dos binomios con un término en común, ¿qué originaba? ¿Ya? Entonces aquí la instrucción que se me da es resolver los siguientes productos mostrando su desarrollo y luego reducir términos semejantes. Ya. Esta tabla que tiene tres columnas, en la primera columna están ciertos productos de binomios con término en común. Acá está el desarrollo, en donde yo tengo acá dos ejemplos mostrados, y luego está el trinomio que se me forma. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar estos productos. Vamos a hacerlo acá paso por paso. Entonces, fíjense que el primero, para que vayamos con algunas cosas recordando, tenemos x por x, me da x cuadrado. Después x por 2, 2x positivo. 3 por x, me da 3x. Y finalmente 3 por 2 me da 6. Y luego lo que hago es agrupar términos semejantes y sumo y me da justamente 5x. Y el otro que está acá es x por x cuadrado, x por 3, 3x, menos 4 por x, menos 4x, y luego menos 4 por 3 es menos 12. Y luego agrupo términos semejantes, el 3x menos 4x me da menos x. ¿Sí? En los otros, ¿cómo sería? En el segundo tenemos x cuadrado, ¿cierto? Primer término por el primer término del otro lado. Sería después más 4x más 5x más 4 por 5, 20. Y luego si reduzco términos semejantes, los dos del medio, sería más 9x más 20. ¿Sí? El siguiente sería x cuadrado menos x más 3x menos 3. Y acá si reduzco los términos semejantes que están en el medio, sería más 2x menos 3. Y el último sería x cuadrado. Fíjense que hay dos expresiones como con un menos al medio, entonces va a ser más complicado. Menos 2x menos 7x y menos con menos es más 14. Y luego reduzco los términos semejantes del medio, sería menos 9x más 14. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Bien, y como vemos acá en la tabla, nosotros lo que hicimos fue desarrollar término a término su desarrollo, ¿cierto? Y después reducir términos semejantes. Pero con los videos anteriores que hemos visto y con lo que también tú sabes ya, el producto notable binomio con término en común tiene una fórmula, ¿cierto? Y esa fórmula ya la conoces, que es cómo yo voy del producto al trinomio directamente. Entonces, para resumir esto, para resumir esto, cuando tienes un producto, por ejemplo, de la forma x más d por x más e, ¿cierto? En donde el término en común es x, su desarrollo directo es el siguiente trinomio, que sería primer término al cuadrado o el término en común al cuadrado, más, paréntesis, la suma de los dos términos que no son comunes, d más c,
por el término en común y más la multiplicación de ambos términos que no son comunes. ¿Sí? En palabras, ¿cómo sería esto? El primer término corresponde al cuadrado del término que se repite, en este caso x. El término del medio corresponde a la suma, considerando por supuesto signo cuando corresponda, de los términos distintos de cada binomio y luego multiplicado por el término en común, es decir, d más c entre paréntesis por x, como está expresado en esta parte, d más e por x. Y el último término del trinomio corresponde al producto, ¿cierto?, de los términos distintos, en este caso d por e. Ya. Eso es hasta ahora, ¿sí? Vamos con la siguiente página. Pero lo que ahora interesa es el proceso inverso, ¿cierto? Es decir, que a partir de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, lo que sea posible factorizar, puedas expresarlo como el producto de dos binomios con un término en común. Es decir, ahora devolverme. Por lo tanto, ahora encontremos de una manera de ir ahora del trinomio a la factorización, ¿cierto? Entonces, para esto, acá yo también les construí una siguiente tabla en la cual les pido que la llenemos en conjunto. Entonces el ejemplo acá, el primer ejemplo me dice x cuadrado más 5x más 6, que es un trinomio. Yo lo puedo descomponer de esta forma, miren. X cuadrado más la suma de 2 con 3, que me da 5, y la multiplicación de 2 con 3, que me da 6. Entonces ahora lo puedo factorizar como x más el primer número que aparece acá, ¿cierto?, en el producto y en la suma, y después x más el segundo elemento que aparece justamente en la multiplicación y en la suma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si nosotros nos damos cuenta, ahora tenemos x cuadrado, ¿cierto?, más la suma por x más el producto de algo, ¿sí? Entonces acá, si nos damos cuenta, podría ser 5 menos 5 por 1, ¿cierto? Menos 5 por 1, y acá menos 5 más 1. Fíjense, la suma entre menos 5 y 1 me da menos 4, y el producto entre menos 5 y 1 me da menos 5, como aparece acá. Por lo tanto, este resultado sería x menos 5 producto de x más 1. ¿Sí? El siguiente sería x cuadrado, después sería más, ¿cierto? Sería más, paréntesis, x más, ya. Menos 4 el producto, o sea, sería menos 4, o sería mejor más 4, ¿cierto? Porque la suma es positiva, entonces sería 4 por menos 1, y acá sería 4 más menos 1, ¿sí? Si se fijan acá, la suma entre 4 y menos 1 me da 3 positivo, y la multiplicación me da menos 4. Perfecto. Entonces sería esto, x más 4, producto de x menos 1. El siguiente sería x cuadrado más la suma de ambos más el producto. Menos 15 el producto. Y la suma me da menos 2. Entonces sería menos 5, me parece, por 3. Y acá sería menos 5 más 3. Y ahí estaríamos. X menos 5, el primer producto. Y el segundo sería x más 3. Y por último, estamos acá como x cuadrado más la suma más el producto. 7 por 2 es 14. Este es más fácil. 7 por 2 es 14. Y 7 más 2 es justamente 9. Entonces sería x más 7 por x más 2. Ya. Yo creo que varios se han percatado de cuál es la regla que sigue esto, ¿cierto? ¿Cuál es como la forma que sigue esto? Veamos. Generalización. O sea, cómo nosotros ahora podemos plantear esto de forma generalizada, de forma de ya como un teorema matemático, ¿sí? Algo que se repita siempre. Entonces tenemos, dado que un producto de binomios con un término en común, dx más d por x más c, puede resolverse como x cuadrado más
la suma de ambos términos que no son iguales, ¿cierto? Y más d por e. Entonces, un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde b es la suma, ¿cierto?, de d más e, y c es la suma, es el producto entre d por e, puede factorizarse ¿de qué forma? Puede factorizarse como x más d por x más c. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma de factorizar este producto notable. Veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos factorizar en el primer caso el trinomio x cuadrado menos 6x menos 16. Ya. Entonces, ¿cuál es la técnica al fin y al cabo acá? La que deben aprenderse ustedes. Debo buscar dos números que multiplicados, ¿cierto? Multiplicados me den menos 16 y sumados a la misma vez, sumados, ¿cierto? Sumados me den menos 6. Entonces uno empieza a buscar los números que multiplicados me den menos 16. Sería, por ejemplo, no sé, el menos 8, ¿cierto? Por 2, podría ser. Podría ser también a ver, el menos 2 por el 8, ¿sí? El menos 2 por el 8. Y podemos tener varias combinaciones, por ejemplo, menos 4 por 4, 4 por menos 4, etcétera. Pero fíjense que esta es la que de alguna forma me va a cumplir. ¿Por qué? Porque la suma entre menos 8 y 2 me va a dar menos 6. Entonces coloco acá menos 8 y más 2. ¿Sí? Fíjense una cosa re importante. El producto entre ambos me da menos 16. Menos 8 por 2 es menos 16. Y la suma de ambos justamente me da menos 6. Factorizado. El siguiente sería ahora que el producto, la multiplicación, ¿cierto? Multiplicación me dé 24 positivo y la suma me dé menos 10. La suma me dé menos 10. Entonces, acá podría ser 6 por 4, pero como el producto es positivo, tenemos la opción de que ambos sean más o ambos sean menos. Pero como la suma es negativa, tienen que ser ambos menos. ¿Se dan cuenta? Menos y menos. Y está factorizado. Fíjense una cosa re importante. Si yo acá multiplico término por término, o sea, x por x, ¿cuánto es? X cuadrado. Después, x por menos 4, menos 4x. Menos 6 por x, menos 6x. Menos 6 por menos 4, más 24. Y si yo junto los términos semejantes al medio, sería menos 10x más 24. Y vuelvo a la misma historia del comienzo, ¿sí? Está comprobado. Y eso, chicos y chicas, ha sido el primer video de esta tanda, que es el video número 5 de lo que es factorización en el caso de una factorización de un trinomio, ¿sí? Así que por favor suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, difundan por favor. Nos vemos en el siguiente, que estén muy bien. Un abrazo.